Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra estimadísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy os ofreceremos una entrevista que hicimos con Iker Vicente y Jacqueline Serafín, que son los responsables del proyecto El silencioso conjuro de lo salvaje, que es un proyecto de la Liga Teatro Elástico. Y es que en este programa hemos hablado de libros, hemos hablado de cine y hemos hablado incluso de teatro clásico, cuando hicimos la lectura de Las vacantes y otros fragmentos. Sin embargo, pues nunca nos habíamos encontrado con una obra performativa que nos llamara tanto la atención. Porque, como escucharéis en la entrevista, esta representación consiste en una primera parte en la que los participantes montan y animan de forma ritual las piezas de unos títeres de gran tamaño que representan una manada de lobos y un venado, y una segunda parte en la que estos títeres salen a la calle y simulan la caza de su presa. En la mayoría de ocasiones se cuenta con la participación de niños que elaboran en talleres previos sus propias máscaras y que luego acompañarán pues, a esta manada que va de caza. Hay que decir, por un lado, que la labor de documentación para llevar a cabo este proyecto, que además de las representaciones en sí ha dado lugar a exposiciones y mesas redondas, ha sido bastante extensa y cuenta con la aportación de profesionales de varias disciplinas. Por otro lado, la factura de los títeres es, yo lo considero, una maravilla técnica y los movimientos que se consiguen con ellos son bastante impresionantes. Pero lo que más nos llama la atención, y por eso pues hemos decidido dedicarles este programa, es cómo estos gestos que encontramos en la representación resuenan en nuestro inconsciente colectivo. Por un lado, con lo que ya hemos hablado desde hace años, ¿no? Todos estos desfiles enmascarados y de personas vestidas de animales o en formas salvajes que aparecen en el folclore europeo a lo largo de toda la época oscura, como pues el reflejo festivo o el reflejo en las costumbres de la caza salvaje. Pero por otro lado, también nos remite a los cuentos e historias que han sobrevivido en el tiempo acerca del alma ósea, ese fragmento del ser que en las culturas antiguas estaba ligado a los huesos. Así como el año pasado hablamos de los huesos semilla y de una serie de historias en las que de la tumba surgía un árbol a través del cual se manifestaba pues, el difunto para pedir justicia o para ayudar a los suyos, pues hay otra serie de historias de las que pues, nos hablan Claude Lecoté o Carlo Ginzburg acerca de la posibilidad de juntar los huesos de un animal y por acción mágica devolverlo a la vida. En cierto modo, lo que el sigiloso conjuro de lo salvaje hace es reunir también muchos pedazos de historias más o menos olvidadas o a punto de caer en el olvido y devolverlas a todos aquellos que se implican como algo más que espectadores en el proceso. Bien, pues estamos aquí con Iker Vicente y con Jacqueline Serafín. Ellos son los responsables del proyecto El sigiloso conjuro de lo salvaje, que está llevado a cabo por la Liga Teatro Elástico. Les damos las gracias por haber accedido a esta entrevista. Y vamos a empezar preguntando qué es el proyecto, cómo lo podrían explicar a quien no lo haya visto. Hola, pues yo soy Jacqueline. El proyecto empezó porque queríamos trabajar en calle y Iker tenía ganas de trabajar otra vez con construcción de animales, unas marionetas. Ya había hecho él otras marionetas grandes y le gustó como experimentar con eso, pero quería experimentarlo en otro nivel, quería arriba de las cabezas. Y así que empezamos a investigar sobre distintos animales. Nos interesaba en un principio trabajar con animales mexicanos, que fueran de nuestra región, o que fueran endémicos, y así fuimos investigando, endémicos o que hubiera ahí también en otros sitios, ¿no? Y había algunos que nos gustaban mucho y otros que empezamos a ver que estaban en peligro de extinción. Y siempre estaba presente también la figura del lobo y había otras, ¿no?, que queríamos tomar y empezamos a investigar como desde la parte biológica, pero también nos interesaba mucho la mitología, como por ejemplo cómo resonaban las historias de animales en los cuentos indígenas y había muchos. Pero no, nos sorprendía, por ejemplo, que uno de los animales que más nos interesaba, que era el lobo, no estuviera muy presente y no sabíamos por qué. Por ejemplo, si había ahí un asunto de las traducciones, todo lo mencionaban como coyote, que es algo cercano, pero que es otra especie. Y así estábamos trabajando hasta que nos fuimos encontrando con material que nos atrajo cada vez más hacia el lobo.
Por ejemplo, una vez asistimos a una conferencia donde se iban a exponer los resultados de investigaciones arqueológicas que se hicieron en el Templo Mayor, que está exactamente en el Zócalo de la Ciudad de México, y que pues son los vestigios de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, que era el imperio de los nahuas o de los aztecas. Y entonces ahí es muy sorprendente porque entre más buscan, más encuentran. Entonces habían encontrado unos depósitos rituales que pues son mejor conocidos como ofrendas. Y bueno, era muy sorprendente porque lo que contaban ahí era que eran esqueletos de lobos en distintas épocas. Después hablamos con la arqueóloga y ya fuimos como descubriendo más cosas, pero sobre todo lo que nos llamaba la atención fue una de ellas, que era una loba ataviada, que, o sea, era en un lugar muy específico, en el lugar de la diosa Tlatecutli, que es la diosa de la tierra. Estaba cerca del monolito o debajo del monolito de la diosa Tlatecutli. Y qué más, y bueno, que estaba ataviada, o sea, esta era algo más importante, ¿no? Al fin, bueno, no llegaron a la parte todavía de interpretación simbólica, pero sí dieron cuenta de todo como lo matérico que estaba allí, y también de otros depósitos en donde dijeron que había, no recuerdo el número, pero muchísimos huesos de distintos lobos con otras especies, y que estos eran restos estos eran más bien como restos de distintos usos que se les daba a los animales, o sea, desde usos prácticos como la ropa, la piel, ¿no? O como las uñas, o como los huesos también para puntas de lanza, o sea, sí, aprovechaban todo, pero al final siempre tenían un depósito a donde lo dejaban y podían volver y así. Y bueno, ahí fue donde encontraron muchísimos lobos, pero la otra es distinto, la otra sí es un depósito ritual, es como de una ofrenda, así, algo más especial. Y bueno, de ahí nos fuimos metiendo. Esta arqueóloga se llama Jimena Chávez, y Jimena nos empezó a contactar, a recomendar con otros investigadores, y llegamos así a Johannes Neurath y a Didac Santos, que son, bueno, uno es un etnólogo y el otro es un etnosólogo, y también con biólogos, porque Jimena estuvo estudiando directamente con la gente que trabajaba con los lobos en el zoológico, y para reconocer pues el asunto anatómico de los huesos que tenía ahí, y así fuimos descubriendo más y más del lobo, y ya por eso nos quedamos con el lobo. Y hay una historia además de la especie como tal. La especie mexicana es una especie que prácticamente se extinguió en los años 50 a partir de una campaña de erradicación, ¿no? Que como todas las que ha habido como en el mundo, en esa época por distintas razones o distintos motivos que decían que si la rabia, que si, bueno, tenía muchos problemas con los ganaderos y así, se envenenaron y se cazaron a la mayoría, y solo quedaron unos 5 o 6 ejemplares. Y entonces también nos resultó una historia muy interesante, porque a partir de esos 5 hay un esfuerzo de un montón de gente como para reintroducir a la especie, y entonces fueran como 2 historias que se mezclaban: la historia de reintroducirla realmente al ecosistema con la carga de fuerza que tiene, que también lo que nos llamó la atención es el video de los lobos que cuando los reintroducen a Yellowstone, ¿no? Todo lo que provocan. Entonces que el villano de las historias resulta ser como el que provoca más espacio para todos los demás animales. Entonces eran como muchas metáforas ahí que jugaban bien. Y luego nos topamos con tu blog de naturaleza mítica, y entonces ahí se abrió también un montón de historias que estaba súper interesante, como desde el lado europeo y otras, ¿no? O sea, un montón las historias como en los Pirineos, las historias de los romanos, las historias de las transformaciones y todo eso. Entonces, pues ahí nos quedamos con los lobos y decidimos hacer una manada para darle como más peso a la idea de grupo, ¿no? La idea de como de un trabajo colectivo. Entonces es una manada que tiene su contraparte en el venado, ¿no? Como la presa del predador, y que al mismo tiempo está muy cargado de un montón de simbolismos también, ¿no?
Entonces ese juego entre cazador-presa pues nos interesó, y sobre eso, aunque no somos expertos ni nada por el estilo, ni tampoco somos parte de ningún pueblo originario de México y que sean nuestras propias historias, pensamos que podíamos como rozar un poco todas estas y jugar con ellas, ¿no? También tal vez porque una de las ideas que rondaba era como nos parecía interesante la manera que tenían de relacionarse los pueblos originarios con los animales, que era muy distinto a como lo hacemos los mestizos o como se hacen la gente europea, ¿no? Y por ejemplo ahí descubrimos que en México es muy distinto cómo perciben al lobo como figura simbólica. Fuera de lo que nosotros investigamos en las leyendas o en las danzas tradicionales y todo eso, nos dábamos cuenta en la calle cuando sacábamos a los lobos que es una figura simpática, es algo... Sí, no aparece, o sea, nunca ha habido una relación real con esos bichos desde hace mucho tiempo. O sea, había en los estados del norte y la gente que vivía en el campo. Eso también entonces, es cierto. Eso sí que tienen así sí tienen un rechazo, pero la gente de la ciudad pues los toma siempre, está como estamos como en la reacción de simpatizar con los malos y así, entonces no había problema. Pero ya estando aquí, en Santander y así, sí hubo reacciones encontradas, ¿no? Sí decían, y a ver, ¿quién defiende a las terneras? ¿Y qué están haciendo aquí? No, estamos haciendo una obra de teatro. Bueno. Pero pensaban que era una manifestación política, y eso nos pareció interesante. Como defendiendo a los lobos. O sea, que sí lo es, pues, pero no tanto. O sea, son las dos cosas. No es que nosotros somos activistas, nos interesa visibilizar el problema, pero sobre todo nos interesa con el lobo mexicano, que es algo que está completamente perdido, y si tú buscas en las leyendas y todo eso, no aparece como figura importante. Y lo que está develando los hallazgos arqueológicos es que el lobo también era una figura importante, tanto como el jaguar o el águila, y que también había caballeros lobo, pero que también las crónicas y los relatos de los que llegaron a descubrir todo aquello no le dio tanto foco al lobo por alguna u otra razón, y que también la relación que tenían los indios con el lobo no era la misma después de la llegada de los españoles, porque obviamente pues introdujeron la ganadería y todo eso. Entonces claro que también ahí ya cambió, ¿no? El lobo, por ejemplo, en la cultura huichola o huirárica es como de empática, porque se identifican con ellos, porque ellos también son cazadores y porque también cazan venados, pero dentro como de un ritual. Entonces no hay como de ellos no matan lobos, ¿no? No comen. Sí, es empática, pero con respeto, porque sí. Además sí saben que son tipos poderosos que hay que negociar con ellos, ¿no? Pero sí. No cazan por cazar, no es así como de pues vamos a matar a todos los lobos que están aquí porque no es esa misma lógica, ¿no? O como que sean cazadores profesionales de hoy toca caza y voy a cazar. O sea, está como muy regulado eso dentro de los rituales de la comunidad. Y cuesta, o sea, si tú vas a cazar, tienes que pedirle al animal, hacen un rollo para poderlo cazar. Al señor del monte, ¿no? Al señor del monte, y tienen que conjurar que todo esté en orden para poderlo hacer, y ya van, y si no lo logran, pues ya les están diciendo que están en un cierto nivel y tienen que hacer otro ritual. Y si empiezas a cazar de más, eso, tarde o temprano eso te lo van a... No sé si decir castigo, pero te lo va a cobrar, porque como que todos esos juegos, todas las interacciones que hay con las otras especies tienen que tener como un equilibrio. O sea, sí es verdad que lo ven como un equilibrio místico, pero lo interesante de eso es que también tiene una lógica ambientalista, aunque ellos no lo vean así, desde ese enfoque, ¿no? Pero sí tiene un equilibrio ambientalista eso, lo que no tiene... pues la otra cultura, ¿no? La cultura de la cacería así porque quiero colgar la piel aquí o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿la manada cómo se va armando? ¿Qué individuos la componen? ¿Cómo son las marionetas? Las marionetas están hechas de bambú, de lana, de hilo, de objetos ahí que entran como un pedazo de acordeón, algunas fibras. Entonces... Están pensadas para que tengan como ciertos movimientos como muy
o sea, no se puede reproducir totalmente todos los movimientos de un animal, pero que tuviese ciertos modos de moverse que te remitan al bicho vivo, ¿no? Y están construidas un poco con huecos, como que no se completa la figura totalmente con el material, pero sí que se completa a la hora de que se mueve, según nosotros. Se mueven, como dice Jacqueline, arriba de las cabezas, ¿no? Cada actor, una vez que los arma frente al público y que hace como una especie de ritual junto con los niños que participaron en la obra, como mediante cantos, dibujan en el piso, como todo muy, muy juguetón, como jugando un poco con eso, con una ofrenda. Se va armando realmente el títere enfrente de la gente, se trepa en la espalda y entonces ya puede la manada, digamos que cobra vida el animal. Es como aprovechar la idea del títere, ¿no? La lógica del títere, que es un objeto inanimado que todos vamos a convenir que está vivo. Entonces lo hacemos como un poco más desarrollado eso, y que empieza a emparentar. Al hacerlo así, empieza a emparentar como con cosas rituales, como el objeto que empieza a cargarse de fuerza. Y nada, entonces la manada empieza a caminar, y eso, a ver, tú puedes decirlo. Bueno, también quiero decir que la manada está compuesta, cada marioneta tiene un rol, así como pasa en las manadas de los lobos, ¿no? Tenemos un lobo alfa, una loba alfa, que son los que se pueden reproducir y los que son como los jefes de la manada, y luego tenemos al otro lobo que es un lobo más joven, que también es un macho, luego a una hembra que es una pequeña, y luego está el omega, que es el más juguetón, y en nuestro caso ya casi raya así como de brujo, hechicero, va tomado así distinto carácter. Y bueno, eso es como la propuesta que hacemos en un principio. Las marionetas también se hicieron pensando en este carácter. Y además fue apareciendo, ¿no? Fue apareciendo sí. hacia la hora de construirlo, pensábamos, ¿y que este primero cuál será? Pues no, yo decía, ese no parece el alfa, o sea, el macho alfa no parece, pero tampoco parece un crío y tal. Y resultó que la primera fue una loba. La madre. Sí. La madre. Y así, ¿no? Se fue dando. El segundo sí fue el lobo, sí. ¿no? Y luego vino la niña pequeña. Y bueno, y esto, bueno, cuando trabajamos con la gente de México, que estuvo más tiempo ensayando y que estuvieron aprendiendo y estuvimos haciendo mucho taller antes de iniciar el proyecto, pues lo fueron asimilando mucho, y de ahí se inspiraron para hacer, cada uno hizo una propuesta de ofrenda y una propuesta de montaje, digamos, de cómo hacer la ofrenda con los niños. Entonces cada niño se identifica con el grupo que le toca, ¿no? O sea, si es el alfa o si es una hembra joven, así, y así hacen cantos. Y después el compromiso es armar la marioneta, o sea, montarla, ¿no? Y ya que está montada, se hace una procesión en donde los niños van agrupados ahí con su manada, y utilizamos una goma para que los niños vayan, con una goma grande como de estas para jugar, como para que vayan dentro, y 2 niños pueden animar las patas del lobo. Y antes de eso estuvieron una semana en un taller con nosotros, así que hacen unas máscaras, ¿no? Que tenemos como unas máscaras medio precortadas, ¿no? Que ellos decoran, y hacen también una serie de bichos hechos como de material reciclado, que es como para jugar con la metáfora esta de que el lobo, cuando caza al venado, hay espacio para más animales. Entonces todos los animales que hacen los animales pequeños, que son los niños, ellos todos los bichos que hacen forman parte de la presentación, sobre todo al final. Son como una comparsa. Y bueno, y falta hablar del venado, es como el antagonista. Ese también es como un títere más grande, que ese sí no se arma enfrente porque quedó como más complicado. Entonces ya lo sacamos armado y va por ahí, y entonces se hace como un juego de encuentros entre los mismos lobos. Se encuentran entre sí, juegan un poco, van como persiguiendo con cierta distancia al venado, hasta que llegamos a un espacio donde ya se da la cacería, se da el encuentro final, la danza final, por decirlo así. El final, el venado ya cede, y a los lobos lo matan, y el matarlo es le sacamos como un corazón de calabaza que tiene el venado, y aventamos, de ahí salen como pétalos, ¿no? Un niño agarra y suelta los pétalos alrededor como si sembrara algo, y entonces salen todos los demás bichillos, y el venado obviamente revive y todos se ponen a bailar y es un relajo.
y ya termina como en carnaval, como en fiesta. Y entonces, a la hora de organizar lo que es el taller, primero vienen, ¿como cuántos niños han trabajado? Hemos trabajado en México como 45 y o sea, es como el cupo máximo, porque sí, luego pues lo mínimo que hemos tenido es como 20. Uh-huh. Y a la hora de escoger los cantos o organizarlos, ¿cómo los veíais? ¿Lo veían de una manera natural? ¿Se animaban? ¿Les costaba? ¿Les daba vergüenza? Hay de todo, pero normalmente los enganchamos con el equipo, o sea, como con la manada. Cada uno tiene, o sea, somos una manada grande, pero compuesta de submanadas, digamos, porque cada equipo va con un logo y entonces empiezan a hacer juegos de equipo, de identificarse, y entonces hacen un canto y luego hay un momento en donde todos ven el canto de escuchan cada equipo, y entonces otros lo quieren hacer más fuerte, se van enganchando con eso. Y bueno, es muy importante el rol del actor tallerista, porque es el que, o sea, es como su gurú, o sea, como el que anima la marioneta y el que la va a armar y todo, y el que al mismo tiempo los va a ellos coordinando, es como, ¿no? Sí, un coordinador, y él es el que tiene que hacer como que el equipo, cada equipo tenga cohesión. Y bueno, y además estamos Iker y yo en el taller, que estamos todo el tiempo como apoyando a uno y a otro. Ahí obviamente cada actor tiene unos tienen mucha experiencia con niños, otros no tanta, pero son muy buenos manipulando la marioneta, y entonces como que tenemos que apoyar según lo que haga falta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es importante decir, hay varios, por ejemplo, hay un actor que él es más constructor y titiritero, pero también participa como marionetista, que es Humberto Galicia, y luego hay varios más. Otro actor que trabaja a menudo con nosotros es Diego Santana, y él es músico y es actor, y él también ha jugado un papel importante porque ahora que estamos en gira trabaja la parte sonora también, apoya mucho en esa parte. Y también está Caleb Ceguera, que son los que se han venido con nosotros a la gira, y otros se quedaron en México, y entonces hemos trabajado también aquí con actores, algunos del País Vasco, en la parte cuando estuvimos en el País Vasco, otros en Santander. Con la Enana Naranja, un grupo de títeres de allá, de Bilbao, y en Santander con chicos que llegaron, que estuvo muy interesante también la mezcla. Estaba bueno el perfil de ahí, porque una chica, por ejemplo, quiere hacer lo de la carrera de magisterio, y uno de los chicos estudiaba o trabajaba con los del circo, era funambulista o algo así, y otro de mantenimiento. Entonces estaba muy interesante Y cuando salíais a la calle, la reacción de los alumnos, no, de los adultos, perdón, ¿cómo la habéis visto? Ya me comentabais antes que en Santander habéis tenido algún tipo de reacción, pero en general os miran raro. Todo depende de cuál sea el contexto. Cada espacio es distinto, y eso es como yo creo que uno de las cosas más interesantes que da trabajar en la calle, ¿no? Por ejemplo, si estás dentro de un festival, hay gente que vio la programación y que viene a seguir el recorrido y todo, entonces está preparada para ver algo. Y no hay, o sea, puede que haya una reacción favorable o no, pero van a ver algo. A mí lo que me gusta mucho es cuando la gente no se lo espera y va por la calle, ¿no? Que en México pasó algo parecido porque sí que estaba programado y venía en la cartelera del museo y todo, pero como es un lugar tan lleno de gente, el centro histórico, la gente va ahí, por ejemplo, los sábados a abastecerse de producto y tal, entonces iban pasando y de repente se encontraban con eso. Y a mí me gusta mucho ese efecto del que tú vas en tu mundo cotidiano caminando por la ciudad y de repente pasa algo como insólito, ¿no? Unos bichos ahí que se mueven, porque además se ven de lejos, como están encima de las cabezas, se ven de lejos, y ya luego había gente que se quedaba un momento y otros que se iban, y ya. Y luego en Santander las reacciones que fueron más fuertes fue durante los ensayos, que claro, teníamos que salir a la calle un poco porque teníamos que trabajar al aire libre, y con el venado sí es un poco alto, entonces no puedes trabajar dentro de un salón que sea muy pequeño. Durante los ensayos en Santander se detenían sobre todo adultos
adultos mayores a decirnos que por qué estábamos defendiendo a los lobos y que quién defendía a las terneras y a las pobres ovejas y todo eso, o incluso señoras que se detenían a decir que así no se cazaba, o sea, que un lobo no cazaba así a una presa, ¿no? Que por favor, que tuviéramos un poco de coherencia o así, pero sobre todo gente mayor que sentía como que aquello era un movimiento político, y ya luego decíamos, bueno, estamos haciendo una propuesta artística. Pero sí. También teníamos la contraparte, había un fanático de los lobos que Sí. decía que traía una camiseta así gigantesca y que tenía 20 más así y que estaba prácticamente en lágrimas Sí, diciendo, sí. no sé, ¿cuándo va a ser esto y tal? Yo quiero uno, y ¿en cuánto están? Y no sé cuánto. Quería Porque comprar una marioneta ahí en plena calle. es lo curioso de estos bichos, o sea, generan unas pasiones para los dos lados así inusitadas, ¿no? Hablando así con el antropólogo de allá de México, que es esta cosa que para ellos, para muchos pueblos, son unas potencias fuertes, ¿no? Cada animal y así. Y entonces lo que quieren los animales es cazarte también a ti, volverte de ellos. Y en sueños andan persiguiéndote para cazarte y tú tienes que tener control para eso, ¿no? Si tú ya empiezas a ser como ya muy fanático, es que ya te están llevando para su redil, ¿no? Sí, sí. No, Y sí. ese estaba ya completamente del lado Ese de ya, los ya lobos. lo Los habíamos lobos lo habían perdido. ya secuestrado y ya, digamos, No había desde esta ningún- cosmovisión, ¿no? Sí. Del mundo de las transformaciones. Y a la hora de llevarlos, ¿qué tal se siente? Bien, es muy divertido, ¿no? Yo los he llevado poco, ahí como en ensayos llevaba al venado, pero es muy bueno, porque además lo que quería decir es que el trabajar en la calle es muy simpático porque empieza a aparecer muchas cosas, como decíamos antes, o una manifestación, o puedes parecer también un vendedor ambulante, ¿no? Así que pones tu puesto o algo extraño. Entonces, ese punto intermedio es muy interesante porque entonces ya eso de que no te puedan meter rápidamente en un cajón es donde pues provocas como reacciones interesantes en la gente y que creo que puede ser valioso, ¿no? Y lo pones también en riesgo, también te pones en riesgo porque no están las 4 paredes blancas del museo, ni el telón del teatro y así, entonces eso es es más vivo. Luego, por ejemplo, en Donosti, también sentí que el recibimiento fue muy cálido, o sea, como que la gente los veía ahí en la playa, porque claro, estaban veraneando, entonces, qué padre, qué interesante, qué bonito, y se acercaban y querían tocarlo. Y luego, por ejemplo, en el mismo País Vasco, pero en Tolosa, también gustaba, o sea, a los adultos gustaba, pero los niños jugaban a cazar a los lobos. Eso, por ejemplo, nunca pasó en México, de que un niño empezara a decir, ahora vamos a matarle, y empezar a hacer bandas para perseguirnos, y había un momento en que había que controlarlo, sobre todo en los ensayos, porque habían salido los actores un poco a probar el recorrido y tal, y los niños de verdad lo estaban persiguiendo. Y entonces fue un poco como de, calma. El actor también tiene ahí que imponer su autoridad, y que el lobo, que sí se puede enojar, ¿no? Entonces, pero bueno, estos niños ya igual se tranquilizaban, y a la hora del que fue el evento, digamos, salió todo muy bien, pero sí había esa intención como de que los niños jugaban a cazar al lobo. Y luego acá en Barcelona, otra cosa que me llamó la atención, acá fue muy distinto porque Iker dio un taller en el Institut del Teatre de construcción, entonces fue para adultos, y para adultos la mayoría profesionales que están involucrados en el teatro o en la construcción, entonces no había niños, y lo que se hizo fue la muestra, sobre todo, o sea, venían 2 de nuestros lobos y el venado, pero venían sobre todo los animales que se construyeron en el taller, que dicho sea de paso estábamos muy impresionados porque lograron hacer unas cosas extraordinarias en muy poquísimo tiempo, y ahí me gustó mucho, o sea, me dije, ¿qué va a pasar a la hora? Ellos decidieron hacer la ofrenda y montar igual, sacar las piezas del lobo como huesos y armarlas, decidieron hacerlo así. Y dije, bueno, qué extraño porque no tenemos niños, no sé quién va a cantar y quién va a dibujar y tal. Y fue así, en cuanto llegamos y sacamos una tiza y marcamos un territorio en la plaza, empezaron a llegar así como hormigas los niños, y que si no teníamos tizas, y claro, a repartir tizas, y estábamos igual rodeados de niños, como si hubiéramos, claro, no había ni cantos ni nada de eso, ni venían disfrazados con sus máscaras ni nada, pero niños sí que hay, o sea, ellos
salen de todos lados y se te unen porque, claro, estás haciendo algo que les invita a ellos a participar, ¿no? Bueno, entonces queda claro que como tanto las marionetas como el símbolo del lobo despierta cosas atávicas, ¿no? Sí. En las personas que lo ven, hay reacciones, hay de esto de acercarse, que está muy bien. Hay también, y parte de eso también es el material que está hecho de manera que los materiales de lo que están construidos se ven y no se... Normalmente si haces un objeto para escenografía o así, procuras que se parezca a otra cosa y aquí dejamos que el material esté como esté. Entonces eso causa también una sensación particular porque por un lado ves que se mueve como un bicho, pero estás viendo que está el pedazo de acordeón, estás viendo el bambú, estás viendo los hilos colgando y así. Entonces eso da más curiosidad y también te despierta como una sensación también medio primitiva, ¿no? De relación. Y, por ejemplo, luego, desde el principio, provocan las ganas de tocarlos. Así como son materiales calientes y cosas así, ¿no? Como que luego quieren tocar el cuero, el morro del bicho, ¿no? Así. Sí, es que es extraño porque es un bicho que no es, digamos, formalmente no es realista. O sea, sí quiere parecer a lobo en el movimiento y en algunos detalles, pero, o sea, hay partes que son traslúcidas, que tú ves a través de la marioneta o sea, que claramente es como dice Iker, está lleno de objetos. Pero lo que creo que da esta sensación de extrañeza es que por momentos se anima como un animal, ¿no? O sea, a ver, yo lo voy a decir aquí, el movimiento que se ve como mínimo en los videos es impresionante. O sea, no sé, tiene algo que no es simplemente un muñeco que vayas a mover como pues uno movería un muñeco si fuera a jugar, no, hay algo en ese mismo movimiento que está transmitiendo algo y es lo que le da ese punto de extrañeza, ¿no? Que te giras, lo ves, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Hay algo que hace que cambie el ambiente, al menos tal como yo lo vi en un vídeo. Sí, y es igual, y creo que es una reacción muy animal, pues es como siglos de relación con cosas que te persiguen y que te hacen correr, de repente te hacen voltear cuando reconoces eso, ¿no? Bueno, es como cuando juegas con un gato. Yo con mi gato juego así, nada más que mueva un poco la mano, pues él ya tiene una reacción a ese movimiento. Yo creo que tal vez a nosotros nos pase algo parecido con los lobos y todo el ritual de armar los pedazos y levantarlos. Hubo otra serie de actividades en relación también con la manada. ¿Cómo fue esto? Sí, encontramos, el proyecto se estrenó en un lugar que se llama Exteresa Arte Actual, que es un museo de arte actual en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, en principio a ellos les interesaba que fuese una exposición y también el taller con los niños. Entonces, pues eso dijimos, pues muy bien, hacemos una exposición. En la exposición se terminaron de armar los lobos, o sea que era como un taller abierto en el cual nosotros mismos estábamos construyendo ahí en la sala cuando la gente podía entrar a ver los que ya estaban hechos, y al mismo tiempo organizamos una serie de pláticas alrededor, como cinco mesas, alrededor de temas que nos habían interesado al momento de empezar a investigar. Como que quisimos, normalmente uno para alguna pieza investigas, pero en este caso nos interesaba investigar y llegar como a las fuentes más más pesadas, o sea, más directas, y tuvimos fortuna de pronto encontrarnos hablando con gente como muy especializada o gente que estaba muy metida en el tema y que fue muy enriquecedora. Entonces quisimos que eso se abriese al público también y hacer que dialogaran como humanistas con artistas o con biólogos, ¿no? Entonces encontramos como, por un lado había como o arqueólogo o etnógrafos, o la arqueóloga o el etnógrafo, y así con biólogos o con artistas, y entonces creo que fue unos diálogos interesantes, ¿no? Como alrededor de los temas que nos interesaban, como la noción de lo salvaje o el lobo tal cual, o la idea de reconstruir a partir de los pedazos, que es como una idea bastante central del proyecto, ¿no? Como la reconstrucción a partir de los fragmentos de los despojos, ¿no?
que bueno, es un cuento que Jacqueline conocía de Pinco Lestés, ¿no? Que habla de la loba que junta los huesos y que el lobo... Sí, justo antes de empezar con la entrevista lo comentábamos que aquí, pues de este lado del charco, tenemos una mitología muy fuerte referente a eso, a precisamente juntar los huesos y volverlos a levantar, que fue una de las cosas que también al ver el vídeo y conocer el proyecto, pues te resuena, pero no puedes evitar que te resuene cuando has ido conociendo estas historias. Es como algo muy básico y por lo tanto es muy bonito de ver, porque lo ves en movimiento, no es como si lo estás leyendo o como si te lo cuentan, sino que estás asistiendo y es lo que hablábamos antes, no es el poder del movimiento que es, yo creo que es de lo que hace más atractivo a este proyecto, aparte de lo súper bien fundamentado que está. Esto también es de admirar. Esa búsqueda de las fuentes a veces no la encontramos en las obras de divulgación, encontrarla en un proyecto artístico, de verdad que es muy sorprendente. Sí, muchas cosas, bueno, no es que hayan, como dices, bueno, hay cosas que se transminan en el proyecto, hay cosas que están paralelas al proyecto como tal, pero sí que ha sido como muy enriquecedor. Esa idea por ejemplo, ahí hay una idea de los huesos como semillas, o sea, que tú entierras el hueso para que crezca. Por eso sí, tiene un poder importante todo esa. Y entonces encontrar, por ejemplo, el Johannes Neurath, este etnógrafo con el que hablamos, él, por ejemplo, llegó con una historia de un hombre lobo, el proceso de un hombre lobo, no recuerdo bien, pero creo que es, bueno, en el medievo, donde él dice sus argumentos de qué es a qué se dedicaba, ¿no? Y entonces dice, no, lo que pasa es que yo me tengo que transformar en lobo para ir a levantar, a hacer que las semillas crezcan, y no sé, que tengo que pelearme con el inframundo, decir que tal. Y entonces era muy, muy parecido a lo que hacen los chamanes huicholes, cosas así, que se transforman para ir a negociar con las potencias, ¿no? Entonces eso por los oyentes que no sepan a qué historia hace referencia, es el hombre lobo de Livonia. Es un caso que está bien documentado, aparece pues todo el interrogatorio que le hace la Inquisición y entre otras cosas se encuentra en el libro de Brujas, Hadas y Hombres Lobo en la Edad Media de Claude Leconte. Digo, pues si alguien lo quiere consultar, es una historia muy bonita, la verdad que sí. Y es real, es un proceso, el documento es real. Luego pues cada uno pues hará sus elucubraciones de lo que fue o no fue, pero ahí está. Bueno, y después de este recorrido que ha hecho, tanto la exposición que empieza en México, en Distrito Federal, hasta llegar aquí a Barcelona, ¿a dónde va ahora? ¿Qué va a ser de este proyecto? Este proyecto regresa a México para seguir vivo, pues lo pensamos, entre otras cosas, para que fuese, dentro de lo que cabe, como un proyecto práctico que puede llevarse y traerse de un lugar a otro, ¿no? Entonces cada lobo cabe en una caja y al involucrar a la gente local mediante el taller y cosas así, lo hace como más viable para poder viajar. Entonces, nada, queremos seguir adelante con él y como en este terreno intermedio entre, que puede ser como los circuitos de teatro, pero también la gente interesada como en la conservación de los animales y eso, también por ahí podemos encontrar espacios. Entonces eso por ahí estamos buscando, ¿no? Sí, pues eso estamos. Vamos a llegar a tener presentaciones tanto en la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, como en León, Guanajuato también, y posiblemente en otros festivales de títeres, el de Guadalajara, y ya iremos viendo, pero creemos que tiene mucha vida por delante el proyecto. Igual se le suman otros animales después, no sé. Me alegro de oírlo porque estaremos ahí pendientes. Somos muy fans de este proyecto. Y bueno, yo creo que si quieres añadir algo más, Iker. Pues nada, que lo que te dije, que para nosotros fue como muy importante encontrar como toda tu investigación y así, y que creo que esas ligas son súper buenas y que qué gusto que poder haber participado aquí en la entrevista. Pues muchas gracias a vosotros por haber participado en esta entrevista. Esperamos ir pues recibiendo novedades. Por mi parte, pues también daros las gracias porque ha sido muy emocionante ver que algo que alguien hace, ¿no? En este caso yo, pues acaba sirviendo un poquito, ¿no? Poner tu granito de arena para una cosa tan increíble como la que estáis haciendo. Entonces, de verdad que, por la parte como espectador, muchas gracias a vosotros. A todo lo contrario, muchas gracias por la oportunidad de contar una vez más toda esta aventura.
Y tras la entrevista, vamos a pasar a comentar un poquito las historias que nos remiten precisamente a esa idea a la que hacíamos referencia al principio del programa y de alguna manera que es la que nos resonaba tanto cuando pues conocíamos este espectáculo, ¿no? Que es un poco el tema del alma ósea. Como vemos, esa historia se ha repetido a lo largo del tiempo, tanto desde la antigüedad como ya tiene versiones cristianas más modernas, y vamos a ver las diferentes historias que se han formado en torno a esa idea. El libro del que tomamos todo esto es el libro de Claude Lecoté, que ya hemos citado, el de Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, Historia del Doble. El primer cuento que os traemos proviene de La fascinación de Gylfi y constituye la segunda parte de la Edda en prosa de Snorri. Esto ya lo hablamos en los programas que tratamos la Edda. También este cuento, por cierto, lo tratamos cuando hablamos de chamanismo, así que es un cuento que volvemos a traer a colación por el tema. El cuento habla de Thor y nos dice así: Thor viaja con Loki en su carro tirado por bucos. Al atardecer, llegaron a casa de un granjero y obtuvieron permiso para pasar la noche en su casa. Caída la noche, Thor tomó sus bucos y los mató a los dos. Luego fueron despellejados y puestos en un caldero. Todo el mundo come. Thor puso el pellejo de los bucos entre el fuego y la puerta y dijo al granjero y a los suyos que pusiesen los huesos sobre ellos. Thialfi, el hijo del granjero, se guardó un hueso de muslo de un buco y lo rajó con el cuchillo para sacar el tuétano. Por la mañana, Thor toma su martillo Mjolnir, lo blande y recita hechizos sobre los pellejos de los bucos. Estos resucitaron, pero uno de ellos cojeaba de una pata trasera. Bueno, aquí pues reconocemos un rito sencillo, ¿no? Thor lo hace muy sencillo, como no, de algo destinado a evitar que llegue a faltar la comida. En este caso, pues Thor mata a sus bucos, pero podemos entender que en estadios anteriores pues eran ritos destinados a que no faltara la caza. Bueno, pues la idea del alma ósea es una idea que fue permaneciendo a lo largo del tiempo, y en los Miraculous Antiq Germani, que Eirik de Auxerre dedica a Carlos el Calvo en el año 872, encontramos pues más o menos una misma historia, que es la que se parece a la de Thor. La historia es la siguiente. Germán acepta la hospitalidad de un pobre boyero que mata a su único ternero para darle de comer. Terminada la cena, el santo ordena a la mujer de su anfitrión que recoja los huesos del ternero y los ponga sobre el pellejo. Ella obedece y el santo resucita al ternero. En otras versiones de esta historia, Germán pues pide que no rajen los huesos, igual que hace Thor, ¿no? Diciendo que no toque los huesos y que los dejen todos en el mismo sitio. Además de en los mitos y en las hagiografías, encontramos una historia parecida en los registros de los interrogatorios realizados a dos brujas de las que hemos hablado bastantes veces en este programa, Sibila y Pierina, hacia el siglo XIV. En estas confesiones que hacían, una de ellas, Pierina, precisaba que durante sus salidas nocturnas se realizaba un banquete en el que se mataban dos bueyes. Estos bueyes pues se los comían, pero luego recogían los huesos y los ponían sobre sus propios pellejos. Entonces la señora Oriente, o Madonna Oriente, que como llamaban, por decirlo así, nosotros lo consideraríamos la reina del sábado, la señora que les daba instrucciones, pues ella tocaba los pellejos con la empuñadura de su bastón y los animales resucitaban. También se decía que los bueyes, sin embargo, aunque hubieran resucitado, ya no eran capaces de trabajar. Este gesto de Madonna Oriente, comenta Claude Lecoté, recuerda muchísimo al del dios Thor, pero no puede pensarse en ningún vínculo genético entre el testimonio italiano del siglo XIV y el mito nórdico transcrito por Snorri en el siglo XIII. En cambio, pues este autor nos comenta que habría que considerar que ambos vienen de un mismo fondo de creencias, cuyos mejores ejemplos pues los proporciona el chamanismo con el alma ósea. Pero ya hemos hablado en otros programas de que esto de chamanismo lo tomamos muy entre comillas, pero bueno, es una categoría que usamos por motivos prácticos. Entonces lo que comenta Lecoté es que en todos los pueblos chamanistas, él los llama así, turco-tártaros y siberianos, el alma inferior reside en los huesos, incluso los animales tienen una, y por eso no hay que estropear ningún hueso suyo cuando se los despieza, sino que hay que volver a enterrarlos en un orden preciso para que vuelva a cubrirlos la carne y el animal pueda renacer y ser cazado de nuevo. Otra de las cosas que comenta este autor es que también en la antigüedad clásica encontramos la misma creencia o una muy similar en las historias de aparecidos, aunque normalmente pues pasa más disimulada. Entonces nos habla de una historia en una casa de Atenas en la que había apariciones. Cuando excavan allí donde ha desaparecido el fantasma, descubren un esqueleto encadenado.
Esta forma de la historia es quizá la que mejor ha sobrevivido hasta nuestros días y de hecho en la actualidad muchas veces cuando se habla de un lugar o una casa encantada o en la que se empiezan a producir fenómenos, que se ven fantasmas, que se graban psicofonías y todas estas historias, va relacionado con que en un edificio en cuestión se han hecho obras y se han removido pues huesos que había allí enterrados de otra época o se ha descubierto algún cadáver. De hecho, como curiosidad, tenemos un mix entre ambas versiones de la historia, que lo podríamos encontrar en la leyenda de San Vicente Ferrer, quien en el año 1414 se habría alojado en una casa de Morella. Entonces, la familia que habitaba esta casa no tenían mucho dinero y la mujer estaba muy preocupada porque no tenía nada que ofrecerle pues, a su invitado. Entonces le preguntó a su marido qué podía preparar pues, de comida para el santo y el marido le contestó pues, que por supuesto le pusiera lo mejor que encontrara. Entonces la mujer, ya un poco ida de sí, pensó pues, que lo mejor sería servirle a su único hijo, que era lo que ella más quería. Entonces se supone que era un niño pequeño y en un ataque de locura, en ausencia del marido, pues mataría a este hijo y lo cocinaría como si fuera un cordero para ofrecérselo a San Vicente. Y se dice, según la leyenda, que incluso para probar si estaba ya preparado, pues le quitó un dedo y pues, lo probó. Cuando se disponían a comer, el santo se dio cuenta de que lo que le estaban sirviendo era un niño. Entonces cogió los diferentes trozos, los juntó de nuevo y con unas plegarias los resucitó, devolviéndolo sano a sus padres, aunque sin el dedo que la madre le había arrancado. De hecho, si pasáis por esa casa, hay una placa que recuerda el hecho. Es un lugar físicamente localizable. Pero como veis, es la misma historia de los bueyes, pero con un niño. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a Eris por su inconfundible mano. Gracias, Eris. Y también, como no, dar las gracias a todos los oyentes que nos escucháis bien a través de Sardañola Radio o a través de nuestros canales en iVoox y YouTube. Recordamos que nuestras vías de contacto están abiertas tanto en encrucijadapagana@gmail.com o a través de las redes sociales. Así que, queridos oyentes, os esperamos en el próximo programa de Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto! Apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home.
experimentar con eso, pero quería experimentarlo en otro nivel, quería arriba de las cabezas. Y así que empezamos a investigar sobre distintos animales. Nos interesaba en un principio trabajar con animales mexicanos, cosa que fueran de nuestra región, o bueno, que fueran endémicos, y así fuimos investigando, bueno, endémicos o que hubiera ahí también en otros sitios, ¿no? Y bueno, había algunos que nos gustaban mucho y otros que empezamos a ver que estaban en peligro de extinción. Y bueno, siempre estaba presente también la figura del lobo, y había otras, ¿no?, que queríamos tomar, y empezamos a investigar como desde la parte biológica, pero también nos interesaba mucho la mitología, pues sí, como por ejemplo, cómo resonaban las historias de animales en los cuentos indígenas. Y había muchos, pero no, o sea, nos sorprendía, por ejemplo, que uno de los animales que más nos interesaba, que era el lobo, no estuviera muy presente, y no sabíamos por qué. Por ejemplo, si había ahí un asunto de las traducciones, todo lo mencionaban como coyote, que es algo cercano, pero que es otra especie. Y bueno, así estábamos trabajando hasta que nos fuimos encontrando con material que nos atrae. Que estos títeres salen a la calle y simulan la caza de su presa. En la mayoría de ocasiones se cuenta con la participación de niños que elaboran en talleres previos sus propias máscaras y que luego acompañarán pues a esta manada que va de caza. Hay que decir, por un lado, que la labor de documentación para llevar a cabo este proyecto, que además de las representaciones en sí ha dado lugar a exposiciones y mesas redondas, ha sido bastante extensa y cuenta con la aportación de profesionales de varias disciplinas. Por otro lado, la factura de los títeres es, yo lo considero, una maravilla técnica, y los movimientos que se consiguen con ellos son bastante impresionantes. Pero lo que más nos llama la atención, y por eso pues hemos decidido dedicarles este programa, es cómo estos gestos que encontramos en la representación resuenan en nuestro inconsciente colectivo. Por un lado, con lo que ya hemos hablado desde hace años, ¿no?, todos estos desfiles enmascarados y de personas vestidas de animales o en formas salvajes que aparecen en el folclore europeo a lo largo de toda la época oscura, como pues el reflejo festivo o el reflejo en las costumbres de la caza salvaje. Pero por otro lado, también nos remite a los cuentos e historias que han sobrevivido en el tiempo acerca del alma ósea, ese fragmento del ser que en las culturas antiguas estaba ligado a los huesos. Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra estimadísima matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy os ofreceremos una entrevista que hicimos con Iker Vicente y Jacqueline Serafín, que son los responsables del proyecto El silencioso conjuro de lo salvaje, que es un proyecto de la Liga Teatro Elástico. Y es que en este programa hemos hablado de libros, hemos hablado de cine y hemos hablado incluso de teatro clásico, cuando hicimos la lectura de Las vacantes y otros fragmentos. Sin embargo, pues nunca nos habíamos encontrado con una obra performativa que nos llamara tanto la atención. Porque, como escucharéis en la entrevista, esta representación consiste en una primera parte en la que los participantes montan y animan de forma ritual las piezas de unos títeres de gran tamaño que representan una manada de lobos y un venado, y una segunda parte en la que, así como el año pasado hablamos de los huesos semilla y de una serie de historias en las que de la tumba surgía un árbol a través del cual se manifestaba pues el difunto para pedir justicia o para ayudar a los suyos, pues hay otra serie de historias de las que pues nos hablan Claude Lecoté o Carlo Ginzburg acerca de la posibilidad de juntar los huesos de un animal y por acción mágica devolverlo a la vida. En cierto modo, lo que el sigiloso conjuro de lo salvaje hace es reunir también muchos pedazos de historias más o menos olvidadas o a punto de caer en el olvido y devolverlas a todos aquellos que se implican como algo más que espectadores en el proceso. Bien, pues estamos aquí con Iker Vicente y con Jacqueline Serafín. Ellos son los responsables del proyecto El sigiloso conjuro de lo salvaje, que está llevado a cabo por la Liga Teatro Elástico. Les damos las gracias por haber accedido a esta entrevista. Y vamos a empezar preguntando qué es el proyecto, cómo lo podrían explicar a quien no lo haya visto. Hola, pues yo soy Jacqueline. El proyecto empezó porque queríamos trabajar en calle
y queríamos, bueno, Iker tenía ganas de trabajar otra vez con construcción de animales, unas marionetas. Ya había hecho él otras marionetas grandes y le gustó como cada vez más hacia el lobo. Por ejemplo, una vez asistimos a una conferencia donde se iban a exponer los resultados de investigaciones arqueológicas que se hicieron en el Templo Mayor, que está exactamente en el Zócalo de la Ciudad de México, y que pues son los vestigios de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, que era el imperio de los nahuas o de los aztecas. Y entonces ahí es muy sorprendente porque entre más buscan, más encuentran. Entonces habían encontrado unos depósitos rituales que pues son mejor conocidos como ofrendas. Y bueno, era muy sorprendente porque lo que contaban ahí era que eran esqueletos de lobos en distintas épocas. Después hablamos con la arqueóloga y ya fuimos como descubriendo más cosas, pero sobre todo lo que nos llamaba la atención fue una de ellas, que era una loba ataviada, que, o sea, era en un lugar muy específico, en el lugar de la diosa Tlatecutli, que es la diosa de la tierra. Estaba cerca del monolito o debajo del monolito de la diosa Tlatecutli. Y ¿qué más? Y bueno, que estaba ataviada, o sea, esta era algo más